Estimados amigos, les saludamos de Tribuna Bolivarense. En esta ocasión tenemos el privilegio de dialogar con Saúl Mayorga Puma, conocido en el mundo de las letras, gestor cultural, chapacotense por su tierra natal, ancestral de la provincia de Bolívar, escritor, cronista de temas históricos, ensayista, crítico nacional y latinoamericano, columnista del Amigo del Hogar, articulista de Tribuna Bolivarense, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República y magíster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa. ¿Cómo se define Saúl Mayorga? Buenas tardes, qué gusto compartir este diálogo con usted, estimado abogado Ángel Ballesteros. He escuchado ya otras producciones que se han realizado con su presencia, con su conducción, y realmente para mí como bolivarense es motivante que se entreviste a bolivarenses destacados. En mi caso, Saúl Mayorga, un elemento tranquilo, sereno, sobre todo aplicador de los valores que me dejaron mis padres: honradez, moral, honor, lealtad y todo ese cúmulo de valores que los he heredado como un legado muy importante y que también los cultivo en mi vida personal y los inculco a mis hijos, y les digo que esos valores que nos dejaron nuestros antepasados, que se ha considerado como un legado, como una herencia de generación en generación. Eso es lo que se puede definir como Saúl Mayorga. Bueno, vamos a conversar su etapa inicial. Iniciemos por la niñez. Bueno, mi niñez realmente muy feliz a la manera como nuestros padres nos fueron creciendo. Yo nací en el recinto Achachi, a 3 kilómetros de la urbe de la parroquia Magdalena. Ahí un lugar que se puede decir de clima templado. Ahí crecimos también en una finca que tenía mi papá en el sector de Tundaloma, que queda adyacente a la vía Flores, la vía del tramo Chimbo El Cristal. Este es por el Torneado, ¿no? Por el Torneado. Pasábamos ahí algún tiempo en las vacaciones y bueno, compartir con la naturaleza, la armonía, los animales, las épocas de siembras, las épocas de cosechas, el cortar el trigo, cortar la cebada y todas esas cosas. Realmente una niñez muy agradable, una niñez que si yo volviera a nacer, nacería ahí mismo. Sí, yo sí pediría a Dios que me vuelva a repetir esas mismas costumbres, esas mismas tradiciones con las que nací. Conversemos algo de la etapa de la niñez, cuando usted iba a la escuela. Conversábamos un poco fuera de cámaras, que ese comentario había que usted se escondía antes de ir a la escuela o para no ir a la escuela tras los cabullos. ¿Por qué? ¿Qué tenía de relación? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, mis padres me pusieron, como se dice en el lenguaje coloquial, me ingresaron a la escuela ahí en el recinto Achachi, a la escuela Amazonas, y muy pequeño, tenía 5 años de edad. Entonces, mi profesor era en esa época el licenciado Wilson Barragán Viteri. Ah, pariente, Sí. Pariente. El famoso Indio Guaranga. Él fue mi profesor y creo que recién se había graduado y le enviaron para la escuela de Achachi. Entonces era muy estricto. Y yo le empecé a tener miedo en aquella época, pero me admiraba, al contrario, él era pintor. Entonces cuando llegó a Achachi empezó a pintar primero los símbolos patrios en la pared y luego nos inculcaba aprendizajes como la ronda para la presentación el 24 de mayo, porque eso era muy simpático. Entonces, se practicaba en las escuelas y el 24 de mayo se salía a la parroquia Magdalena, todas las escuelas de la jurisdicción, a desfilar en la plaza. Entonces a veces teníamos que imitar la batalla de Pichincha con escopetas de madera
y con los cascos, igual que simular una guerra. Claro, y por medio de eso, ahora entiendo que eran el aprendizaje significativo. Aprendíamos la historia a través de ese tipo de... De una motivación. Sí, de motivación que nos daban los profesores. Entonces, ese primer año, yo le empecé a tener miedo al profesor y me fallaba en el camino. Entonces, creo que fue alrededor de un mes que no me fue a la escuela. Me quedaba en los campos, en medio de los trigales. Jugando. Entonces, ahí veía mi libro que era El Jilgueritos, Coquito, me pasaba viendo las ilustraciones, me encantaba eso. Y como era 2 jornadas, entonces les escuchaba yo a los compañeros que pasaban al almuerzo, que corrían, y yo también me iba al almuerzo. Y cuando tocaba regresar ya a las 2 de la tarde también regresaba, pero no a la escuela, sino me regresaba a los trigales, a veces me quedaba dormido. Entonces hasta que se dio cuenta una hermana mayor mía, que una vez hizo seguimiento y prácticamente infraganti, me tomó ahí fallándome y me sacaron de la escuela. Entonces dijeron, ya no va a servir para la escuela. Entonces mi hermano mayor, que vive en Quito, tengo un hermano, también es doctor en jurisprudencia. ¿Son solo 2 hermanos? Somos 5 hermanos. De los 5 hermanos, una hermana ya fallecida. Entonces mi hermano me lleva a mí una edad de 20 años anticipada. Y mi hermano les dijo a mis padres, no, le pusieron muy pequeño a la escuela, tiene que volver a repetirlo. Y al siguiente año me fue a la escuela y la motivación con las profesoras, todos los profesores eran de aquí guarandeños. La mayoría de profesores de Guaranda o de San Miguel. Y bueno, de ahí ya me encantó la escuela y luego pasé a la Juan Rosendo González en la Magdalena, porque esa escuela de Achachi era solamente 3 grados, primero, segundo y tercer grado. Y claro, las condiciones de aquella época eran condiciones realmente de infraestructura cero, no teníamos agua, apenas las letrinas que se decía. Bueno, nos desenvolvimos así, tomábamos agua de los Willy que hice, de las lagunas, y no hemos tenido problemas de la salud, nada por el estilo. Así es. Pero en su vida familiar, ¿quiénes son sus padres? Mi padre fue sastre de profesión, mi madre en quehaceres domésticos, pero también estaba combinada con la agricultura. La finca que tenía mi padre en Tundaloma, teníamos terrenos en el sector de Cochabamba, entonces ahí desarrollábamos nuestras labores agrícolas y de ahí pues en las labores agrícolas yo me encontraba con estos vestigios arqueológicos que podemos conversar más adelante. Claro. Encontraba las cerámicas durante el labrantío o a veces con la yunta de bueyes que en la labranza del campo. Arando, se hundía una pata de la vaca, entonces dejábamos señalando y en la noche, a la mitad de la noche, ir a hacer la excavación, porque esos eran los secretos, que no había que conversar a nadie. Claro, los secretos de ahí mi ancestrales. afición por esa situación de la cultura. De los vestigios arqueológicos. Coméntenos posteriormente la etapa secundaria, el colegio. El colegio, una vez terminado la escuela, se inauguró el colegio Gerardo Rodríguez Lara en la parroquia Magdalena, en la época de la dictadura, que luego pasó a llamarse Colegio La Magdalena. Ahí desarrollé mis primeros estudios hasta el 3er año, ciclo básico. Tenía profesores también de aquí de Guaranda, unas profesoras de inglés, Silvana Escorza, era mi profesora de inglés, muy buena profesora. Yo aprendí con ella inglés, aprendí a contar hasta 1000, hasta el millón en inglés, que también nos enseñaba canciones en inglés, los pronombres personales, posesivos y artículos, todo lo tengo presente hasta el día de hoy, como nos enseñaba la señorita Silvana Escorza. Y ahora me entero que ha sido prima de nuestro amigo Luis Escorza, de Magdalena Escorza. El rendimiento, ¿cómo era Saúl Mayorga? Porque si hay estudiantes dejados, otros estudiantes un poco más estudiosos,
¿Cómo era usted? Sí, dedicado a los estudios. Bueno, venía inculcado o raíces de mi padre. Mi padre fue un elemento que le encantaba la Biblia. Él creo que se leyó unas 3 o 4 veces la Biblia, pero no como los tradicionales predicadores que se la saben de memoria, los versículos y artículos y todo, ¿no? Él, aparte de leer la Biblia, también leía apologética, ¿no? Leía filosofía, porque mi hermano estudió en el Colegio Mercedario en Quito. Él se preparó para sacerdote. O sea, algunos libros que compró mi hermano le enviaba a mi padre y él se leía filosofía. Entonces mi padre siempre cuando caminábamos o cuando estábamos trabajando, él nos hablaba de algunas parábolas de Jesús, nos predicaba el Evangelio y algunas otras cosas. Él se había enterado algún momento con un ciudadano que fue magdalenense, intelectual, compañero del presidente José María Velasco Ibarra, que le tenía como apodo el Gato Román. Él fue magdalenense. Y mi padre le compró algunos libros porque el Gato Román se dedicó al alcohol. Entonces vendía los libros para comprarse alcohol. Entonces mi padre compró algunos libros y otro señor también en la Magdalena que se constituyó una gran biblioteca, que era don Ricardo Rojas. Hay una biblioteca de unos 8,000 volúmenes. Casi toda la biblioteca que tenía el Gato Román se lo compró él. Entonces nosotros cuando estábamos en el Colegio de la Magdalena, cuando nos mandaban a hacer trabajos íbamos a consultar en la biblioteca, pero no es como las consultas de hoy. Nosotros íbamos a copiar El manuscrito, a buscar primero, porque no es como ahora uno va al internet y pone lo que está consultando y le claro, sale. Entonces, copia y pega. Exactamente. Entonces era un trabajo bastante laborioso. Claro. En su etapa de la juventud, lógicamente en el tema deportivo, tal vez por su estatura, tuvo destacada participación como deportista. Convérsnenos de esa parte. Mi etapa de juventud maravillosa, maravillosa. Luego del Colegio de la Magdalena fui al Ángel Pulvio Chávez de San Miguel. Nosotros teníamos en esa época un grupo de alrededor de 21 estudiantes. Todos eran de la Magdalena, solamente Saúl Mayorga tenía que venir de Achachi a 3 kilómetros a la urbe de la Magdalena a tomar la flota Bolívar. La flota Bolívar salía a las 6 de la mañana y yo salía a las 5:30 de la mañana. Para no atrasarme, todos los días salía trotando. Entonces de ahí mi afición también por el atletismo. Se llegaba a la Magdalena, a 6 de la mañana salía la flota Bolívar con destino a Quito. En aquella época, la flota Bolívar de la Magdalena llegaba a las 4 de la tarde a la calle 24 de Mayo en la ciudad de Quito, ¿no? Y el pasaje... Casi todo un día. Todo un día. Por eso el comercio que venía de Quito, cuando regresaba a la flota Bolívar y a la otra, llegaba a Chimbo a las 4 o a veces a las 5. Entonces yo leía el comercio en esa época al siguiente día. Y había un señor en la Magdalena que fue 5 veces fue diputado, el doctor Leonbenino González de la Magdalena, fue representante de la provincia en 5 ocasiones. Y él tenía una suscripción de 10 ejemplares y a veces los vendía todos los ejemplares. Y cuando yo me iba a don Leonbenino, que fue mi periódico, entonces me daba el periódico de él. O a veces me prestaba, pero yo no dejaba de leer el periódico. Me encantaban las noticias deportivas. Yo soy hincha del Nacional, seguidor del equipo del Nacional, desde que tenía yo uso de razón a los 5 años. O sea, yo le recuerdo, por ejemplo, en esa época a Ítalo Estupiñán, cuando ganaba el Nacional en el Perú, a la Alianza Lima, en el Estadio Nacional de Lima, que alguna vez, por esas circunstancias de la vida, me fue a conocer el estadio, me tenía que conocer el estadio donde Ítalo Estupiñán hacía bailar a todos los peruanos y era un estadio enmudecido cuando tomaba la pelota Ítalo Estupiñán. Esa fue una parte de la juventud. Luego, yo ya dedicado al deporte,
atletismo, en San Miguel era… En atletismo sí. más pruebas de fondo, de resistencia. También fútbol, jugué fútbol, organicé equipos de fútbol. Ya en mi proceso, por ejemplo, de los 18 años, yo les organicé a gran parte de estos sectores de Cochabamba, primero con un equipo de fútbol y posteriormente ese equipo de fútbol que era Club Social, Cultural y Deportivo Santa Cruz de Cochabamba, porque así se permitía en aquella época. Entonces la gente me decía, vean, ustedes son un grupo de jóvenes con unos 2, 3 amigos que vinieron de Quito, eran quiteños. Se casó una chica, una prima, se casó con un quiteño que era boxeador y él había jugado en el Deportivo Quito. Entonces con él organizamos nuestro equipo, pero ese equipo, además de hacer deporte, nosotros le convertimos ya en una organización de reclamar y de exigir. Entonces necesitamos un estadio y venimos acá a Guaranda. En aquella época, Carlos Chávez Guerrero era el prefecto. Señor prefecto, necesitamos un estadio. No un estadio así completo, pero una cancha de fútbol, porque jugamos en la carreteras lastradas. Como que desde ahí le gustaba la parte organizativa, social. Sí, yo hacía competencias atléticas y participaba, bueno, en el colegio participaba Chimbo, San Miguel Guaranda Chimbo, y competencias también en Ambato. Una competencia que gané fue Pelileo Baños. Ya. Competencias aquí en Bolívar algunas, en una ocasión competimos a nivel nacional que se hizo aquí, llegué en tercer lugar, ganó Hugo Pastuña, un corredor de esa época. Yo llegué a correr 3 minutos por kilómetro, o sea, casi la marca de Luis Tipán. Ya. Y cuando me fui ya a la Universidad Central, ¿no? Ahí un doctor Reyes, que era profesor de Colegio Mejía y también profesor de la Universidad Central, me hizo las pruebas y me tomó como ayudante de cátedra. Entonces ahí encontré algunos bolivarenses que querían seguir educación física. ¿En la escuela de Derecho? ¿En la escuela de Derecho? En la escuela de Derecho, y nosotros teníamos educación física los días sábados que teníamos que aprobar. Íbamos a las 7 de la mañana y hasta las 11 de la mañana. Entonces ahí había algunas opciones, o sea, ¿quién quiere fútbol? ¿Quién quiere atletismo? ¿Quién quiere judo? ¿Ya? ¿Quién quiere básquet? Entonces era de acuerdo a las aficiones deportivas que cada uno tenía. Coméntenos su etapa universitaria, ya como estudiante de Derecho, cuando uno como esa persona que viene de un sector tal vez lejos de la capital, pero ya a radicarse en la capital de la República, ¿cómo era esa etapa? Bueno, yo antes de ingresar a Derecho, mi vocación era periodismo. Comunicación social. Sí, un año antes yo fui a trabajar en CEP, en la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, en el año de 1980. Entonces ese año, como entré en el mes de agosto, no pude ingresar en el mes de octubre a la universidad, o sea, me quedé para el siguiente año. Y al siguiente año ya me matriculé, pero antes fui a comunicación social, que era periodismo, y el director de periodismo es magdalenense, el doctor Juanito García González. Él era el fundador de la Escuela de Comunicación Social en la Central. Y fui y le digo, doctor Juanito, yo quiero seguir periodismo porque me encanta. Y dice, claro, encantado, pero el horario era en la mañana. Entonces yo trabajaba. Y claro que tenía opción de las 2 horas que me daba la ley. Pero era un obstáculo a la final, ¿no? Era un obstáculo. Entonces de ahí me pasé a Derecho. Entonces seguí Derecho. Derecho sí había en la noche, pues ya era nocturno. Entonces ahí lo que hizo usted, uno de provincias. Entonces yo me encontraba con estudiantes del Colegio Mejía, del Montúfar, del Benalcázar, estudiantes maduros, bien formados, por ejemplo, en problemas del mundo, se sabían lo que uno sabe ahora. Entonces, si a ellos se habían leído Las Venas Abiertas de América Latina, uno no tenía ni idea.
problemas del mundo contemporáneo, sabían los problemas de Latinoamérica, la crisis por la que atravesábamos. Nosotros de provincias absolutamente nada. Ahí se ve la diferencia que existe entre el estudiante hasta ahora. Entonces en las presentaciones nos hacían que nos presentemos los maestros, y ahí me encontré con un gran amigo que fue el doctor Jaime Pinos Manzano, él es de Balsapamba, y él me tocó en el preuniversitario, y él también era servidor de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Entonces, como experto en petróleos, él daba la materia de Derecho Minero. Una buena coincidencia. Algunos bolivarenses también que tuve como compañeros en CEPE, luego Petroecuador. Y bueno, en el ámbito ya de política universitaria no tenía realmente tiempo, porque era del trabajo de la universidad, de la universidad a mi departamento, igual al siguiente día. No tenía prácticamente tiempo como para hacer política universitaria, pero algunos, ahí reconocía a Gilberto Vaca, que él es menor, creo que con 2 años para mí. También de mi época es Juan Carlos Camacho, pero él era estudiante en Guayaquil. Y él trabajaba también en CEPE, pero de Guayaquil, en la regional Guayaquil. Por eso le conozco. Su vinculación con las organizaciones sociales, ahora que ya usted está retirado del servicio público, ahora está dedicado a lo que es articulista, el tema de las redes sociales. La provincia de Bolívar son seguidores de Saúl Mayorga. Siempre algún mensaje que usted manda, la gente está ahí compartiendo, de alguna manera interactúa la ciudadanía. ¿Cómo usted se siente? Convérsenos de esa etapa, esta nueva etapa de su vida. Les comento que antes de esa vinculación en Petroecuador, que se cambia de nombre en el año de 1988 con la Izquierda Democrática, yo fui sindicalista. Fui sindicalista en el puesto de Defensa Jurídica, la Secretaría de Defensa Jurídica, en la Asociación Sindical ACEPE primero, luego pasó a llamarse ASPEC, que es la de Petroecuador. Pues ahí hicimos un gran trabajo. Yo fui miembro del Comité Obrero Patronal cuando despedían a los trabajadores, en defensa de los trabajadores. Siempre hemos tenido nosotros con un grupo de amigos de defender al ser humano, al desposeído, de defender a los vulnerables. Entonces, eso me ha regresado, mejor dicho, a la provincia de Bolívar. Pero en aquellas épocas nunca he descuidado a la provincia de Bolívar. Algo le iba, antes de que concluya con esa pregunta. Hay una parte importante que siempre le escucho y veo en los mensajes, el tema del paro provincial de Bolívar. Algo muy breve que nos pueda conversar de eso. Sí. Su intervención ahí en ese paro. Cuando nacen las redes sociales, yo estuve en un seminario en Madrid en el año 95. Ahí me familiarizo con las redes sociales, ya con algunos, con LinkedIn, todos esos. El Twitter todavía no salía. Y le vi tan interesante. Entonces comencé yo a explotar acá en el Ecuador. Es uno de los primeros, así pioneros en el Facebook. Y ya luego ya empezaba a tener seguidores en Quito, luego ya se expandió. Y qué bueno, yo sí debo darle las gracias a Dios por hacernos disfrutar de las bondades tecnológicas. Primero salió el fax era una admiración. Claro. Posteriormente, lo que antes nosotros en la Magdalena no teníamos ni teléfonos, hacíamos telegramas. Cuando se creó la Universidad Estatal de Bolívar, y era Gabriel Galarza, era el encargado, el rector. Entonces yo le envié un telegrama a él felicitándole, pero era telegrama porque no teníamos acceso a los teléfonos. Y cuando vienen las redes sociales se va reemplazando, pero de una forma tan rápida, ¿no? Que ya el fax se queda a un lado, el telex también se quedó a un lado, y luego ya vienen las computadoras que vienen en el año
en el año 82, 83, y Petroecuador fue una de las primeras empresas que sistematizó toda la información. Yo fui también uno de los pioneros en el ámbito de desarrollo DOS, sistema operativo, y ahí me recuerda Marco Antonio Argüello. Él tiene la edad de 90 años y él es el único, que diríamos de abuelito, que está constantemente en las redes sociales. Y claro, él fue en esa época. Simón Espinosa también, también Simón pero Espinosa. muy pocos. Claro. Marco Antonio Argüello, él fue funcionario de la IBM, que llegó acá al Ecuador. Entonces, por eso ese vínculo. Se relacionó, claro. ese vínculo. Y ya lo de las redes sociales, a mí siempre me ha encantado escribir. Ya, en esa época yo había pedido ya al amigo del hogar que me publiquen algunas cartas y no tuve una respuesta así de inmediata, pero yo escribía cartas al director para toditos los medios de comunicación, para El Expreso, El Universo, El Comercio, Últimas Noticias, El Telégrafo, hasta El Tiempo llegué a escribir. Y también alguna vez escribí hasta la revista interamericana Visión, escribí sobre ecología. No. ¿De dónde nacen las ideas para escribir, Saúl? Leer. O sea, alguna vez me pusieron una pregunta en psicología, ¿qué prefiere más? ¿Leer, escribir o bueno, alguna otra pregunta? Entonces, leer, pues. Pero hay algo importante en la comunicación suya cuando interactúa. A veces con 2 o 3 palabras a la otra persona le deja quieto. Es como un round. No sé si, sí. si lo veo de esa manera, ¿no? Es como un ejercicio. Es un ejercicio permanente. O sea, yo tengo la costumbre de leer lo que la costumbre europea. 51 libros en España, 45 libros en el Japón, 48 libros en Norteamérica. ¿Cuántos leemos nosotros en el Ecuador? El Ecuador no llega a leer ni un libro completo al año. Entonces, libros que, por ejemplo, de Juan Montalvo, yo me he leído todo. No les he podido adquirir los libros así físicamente porque ahora, gracias a Dios, nos suben en PDF, nos suben toda la información de Juan Montalvo. Eso es una maravilla. O sea, si usted me pregunta a qué autor o qué escritor admiro, es a Juan Montalvo. Y claro, Juan Montalvo fue un seguidor de Cicerón. Juan Montalvo fue un seguidor de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, de los filósofos. Y no se diga, Jesús leyó a Sócrates. Y claro, Sócrates, él no dejó ninguna huella de escritos, porque en esa época no había ningún tipo de técnica. Pero fueron Platón y Aristóteles los que ellos asumieron ese papel y en papiro escribieron. Algo que quería preguntarle, y no quiero quedar en ese as sobre la manga, sino decirle, en los mensajes de Facebook, a veces usted le fastidia y le molesta cuando ve y observa alguna situación de conducta de algún político que habla, por ejemplo, del tema de alguna situación y usted le arremete, como que dice, o sea, que le fastidia la corrupción. No sé si me hago entender con la pregunta. Eso es el cultivo de valores que nos inculcaron nuestros padres, a tal punto que alguna vez alguien ya me provocaba, me fastidiaba, entonces llegué a decir, mi frase en mi lápida a mis hijos queridos me van a poner incorruptible, ético y moralmente probado. Ya. Entonces, ¿cómo que me adelanté a publicitar esa frase? Y tal vez después tuve que arrepentirme por poner eso, porque eso me obliga a ser ecuánime, a ser cuerdo en las cosas. Ya. Claro que tengo provocaciones en el Facebook, todo siempre. Pero les anticipo,
O sea, yo les digo, no me obliguen a utilizar mi léxico. O sea, mi léxico es de respeto. Por ejemplo, Juan Montalvo fue un escritor grosero, que se puede decir, ¿no? Gabriel García Márquez igual. Pero utilizaba también palabras Sí, castizas. o sea, grandes escritores. Cicerón lo fue también. Y otros escritores, por ejemplo, ustedes han de haber escuchado en Guayaquil Pancho Jaime, ya que le asesinaron a él precisamente porque tenía una prensa de ataque a la corrupción. Entonces, no precisamente siguiendo las pautas, siguiendo los caminos de ellos, sino más bien uno siendo original. Que yo soy es original. Claro, si yo le leo a Juan Montalvo las Catilinarias, los 7 tratados, leo, por ejemplo, Cosmopolita, leo los capítulos que se olvidaron a Cervantes y cuál es el contenido. Yo he leído la obra de Don Quijote, he leído 3 veces. Cuando yo estuve en Madrid, fue un aniversario, ahí me regalaron a mí el libro de 970 páginas, las he leído. Cuando yo he hecho los periplos con 2 grandes amigos que les conocí en el CEACES, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, ahí el uno, Gustavo Costa, es guarandeño, un gran amigo, y el otro, Mario Morales Tobar, es zambateño. Entonces, nosotros cuando ya nos retiramos del CEACES, dijimos, vamos a conocer el Ecuador, porque no habíamos conocido, de tal manera que conocimos las 23 provincias, Galápagos no, los 221 cantones, las 760 parroquias, conocimos todo, absolutamente todo. Y esto lo hacíamos nosotros en periplos. Y en esos periplos yo me iba llevando los libros. El libro ese, de Don Quijote, y en momentos que había de descanso, me dedicaba a leer ese libro. ¿Cómo es un día en particular para Saúl Mayorga? ¿Cómo inicia un día casual, un día normal? ¿Cómo inicia? ¿Y cómo termina? No, o sea, ¿cómo termino No, ¿cómo inicia un día normal en su vida y cómo acaba un día? O sea, yo en las mañanas, a las 5:30 de la mañana, yo salgo a hacer deporte. Soy un hombre que camino o troto 10, 15 kilómetros diarios. En el mes de agosto llegué a caminar 670 kilómetros, es decir, más que un viaje de aquí a Quito que de Quito para acá. Estamos hablando de 250, son 500 kilómetros, hacía más o menos la comparación. Regreso, una ducha, el desayuno y me dedico a las actividades ya particulares, como es ayuda en los negocios a mi familia y también asuntos profesionales en mi estudio privado. A mediodía el almuerzo, a veces ni almuerzo, tengo que almorzar 3, 4 de la tarde, y por la noche yo me acuesto a dormir a la 1 de la mañana, o sea, duermo solamente 4 horas. No, me dedico a contestar mensajes, el Facebook está permanentemente, está en la calle, donde quiera, está en internet, en mi equipo celular. Y a usted le consta, pues, estimado Angelito, no dejo yo de contestar sus llamadas, siempre, o no puedo contestar es porque estoy conduciendo. Y cuando esté en Quito, ¿qué extraña más de acá, de su provincia, especialmente de la Magdalena, de su tierra? ¿Qué extraña más? Para mí es nostálgico el carnaval. Yo llevo el carnaval, varios sets de carnaval de acá de la provincia, llevo en una memoria. Escucho el carnaval mientras camino. Tengo también las bandas de pueblo, que me encanta, porque yo cuando salía a la Magdalena, eran las bandas de pueblo en el Peretil. Claro. Entonces, pero eran unos conjuntos de 25 o 30 personas. Claro. Entonces, yo tengo nostalgia por eso. Tengo nostalgia por las tradiciones que se desarrollaban en mi pueblo. Por ejemplo, los toros de pueblo. Los otros toros de matanza, soy enemigo de eso, soy antitaurino. ¿Y de la comida? Sí, en cuanto... ¿Extraña también la comida? También, claro, la gastronomía. ¿De manera especial cuál? ¿Qué extraña?
la colada de, como se dice, la sopa de harina de haba, ¿no? Los granos, la lenteja, el frejo, la arveja, el morocho, extraños. Y en las épocas de gran tradición, que es los chihuiles. Así es. Los chihuiles, las tortillas de tiesto. Cuando nosotros venimos, como en esta ocasión, no dejamos de irnos a San Pablo, a San Miguel. Mi familia es familiarizada con la provincia de Bolívar. Mis hijos familiarizados con esta provincia. A propósito, ¿cuántos hijos tiene? Dos. Dos hijos. Sí, dos. El uno, 30 años de edad, casado, ya tiene una niña, él trabaja en el aeropuerto. O sea, tiene una nieta entonces. Sí, tengo una nieta, mi primera nieta. Y mi otro hijo estudia aquí en la Universidad Estatal de Bolívar. Y precisamente porque yo siempre les inculqué Bolívar, los colores rojo y verde, que no se ha publicitado mucho, ¿no? Y eso es lamentable, son nuestros valores cívicos, hemos dejado de apreciarlos, de estudiarlos, de llevarlos en nuestra sangre. Entonces, mi hijo Cristian David, él, tanto que escuchaba Bolívar, quiero ir a tu provincia y quiero ir a estudiar. Ya en el mes de marzo, gracias a Dios, ya culmina, él está siguiendo comunicación social en la Universidad Estatal de Bolívar. Ahora, ¿cómo es Saúl en su casa, en su hogar? ¿Tiene momentos también de tristeza, de alegría? ¿Hay algo que de pronto le hace, qué momentos le ha hecho llorar en su vida? No, muy poco. Muy poco. Soy un hombre tal vez bastante frío. Si es que Saúl Mayorga se doblega, ¿a quién le pueden mirar? La familia, en casos así graves que sí nos ha pasado, por ejemplo, la pérdida de un familiar. Entonces, ¿uno qué dice? Llorar es bueno, es desahogarse, ¿sí? Pero crearse uno más problema no es aconsejable. O sea, le gusta superar rápido. Le gusta superar los problemas y somos con un grupo de amigos que superamos es de manera sana. A veces nos reunimos para reír, para conversar, para compartir. ¿Qué es lo que le hace ser feliz a Saúl Mayorga? A mí me hace ser feliz la vida, la familia, los amigos, la provincia. Visitar los pueblos, estar acá de manera periódica, que cuando nosotros no venimos a la provincia de Bolívar, como que nos sentimos algún vacío existe en nosotros. ¿Cómo quisiera usted verle a su provincia? Tendría un sueño, si dijera, a ver, soñar no cuesta nada, pero ¿cómo quisiera verle usted a su provincia? Si dependería de usted. Yo soñé alguna vez, no sé si ustedes han soñado, volar. Yo he soñado volar. Yo le he pedido a mi Dios que me haga volar por la provincia de Bolívar. Y he volado por la provincia de Bolívar. Y he visto la cima del Chimborazo. He visto el cráter del Cotopaxi. Le he visto, le tengo aquí presente, el Tungurahua, porque he venido así. He volado la parte andina de la provincia de Bolívar. Y he volado también el subtrópico. Todas las partes que nosotros hemos recorrido físicamente. Pero ya verle a Bolívar, ¿cómo no me gustaría verle a Bolívar explotada en cuanto al talento humano? Porque ese talento humano que tiene la provincia de Bolívar es maravilloso. Es un talento que ha jugado de acá por faltas de oportunidades. Imagínense, mi estimado Ángel, son 400,000 bolivarenses que estamos en la diáspora. Y apenas 200,000 que son residentes de acá. Y de esos 400,000, le digo, la gran mayoría han tenido éxito afuera, no solamente a nivel de provincias del país, sino en el exterior. Pregunten a una empresa peruana que vino acá de Yambal, en donde tengo algunos parientes, y un pariente vino primero a Guayaquil, luego se estableció en Quito y en algunas provincias del país. Esta empresa decía, nosotros queremos personal de la provincia de Bolívar. ¿Por qué? Muy trabajadores y sobre todo honrados. Y alguna vez cuando yo estuve en Madrid también, o sea, ¿de dónde es usted? Digo, ecuatoriano.
Dice, ¿y en qué trabaja? Digo, no, yo vine por situación de estudios. Entonces me decía el español, ¿no? Los ecuatorianos, muy buenas referencias, trabajadores, y son ellos los que nos han enseñado a nosotros a vivir acá, a explotar muchas cosas. Vea lo que hace nuestro amigo ícono del emprendimiento, Sammy Nájera Benavides, que el mismo padre yo le he oído a don Vicente Nájera decir, que le dijo una vez, oye, ve, Sammy, no seas animal, ¿cómo vas a venir a ponerte un paradero en el Arenal? Vas a matar a tus hijas de frío. Claro. No, en el Arenal le fue súper bien. Claro. Y claro, entregó en el Arenal porque tiene en el Arjapamba y está bien instalado ahí. Y ahora últimamente acaba de hacerse la construcción. Claro. Sammy es, en la Magdalena. Sammy es el que tiene puesto un rótulo ahí en el carro, ¿no? En los tres vehículos. En los tres vehículos. En contra de la corrupción. Y claro, él también explota mi identidad central, que es chapacotense, chapacotos. Es paisano. Paisanos. Y claro, algunas personas de nuestro mismo pueblo, algunos parientes, algunos familiares, detestan que nosotros recuperemos la historia. Por ejemplo, cuando hablamos de los Esa es la identidad, ¿no? Esa es la verdadera identidad de uno. Claro. Claro. Entonces, eso ha sido como parte, digamos, de mi vida, que todos los días lo llevo en mi corazón. O sea, yo creo que ha sido un tiempo demasiado corto para saber y recorrer su vida, porque ha sido muy interesante escuchar tal vez algo que desea usted añadir o que falte para que pueda ser grabado en este video y los bolivarenses puedan reconocer quién es Saúl Mayorga, ¿no? Añadir algo más a este diálogo, estimado Saúl. Bueno, Saúl Mayorga, así como me ven externamente, es un elemento que siempre está vinculado con los problemas de la provincia. Conozco la realidad de la provincia, he leído la historia de la provincia, he leído todos los volúmenes del doctor Ángel Polibio Chávez, he leído algunos historiadores y de ahí que tuve la obligación de llegar a escribir agujeros en la historia bolivarense. ¿Por qué agujeros? Porque hay muchos vacíos en la historia y no creo y no debo acusar a nadie de que lo hayan hecho con mala fe, sino a veces por la falta de información, por ejemplo en cuestión de fechas, en cuestión de visitas o algunas cosas que no se ha dicho de la provincia de Bolívar. Entonces, ¿Y dónde lo pueden adquirir ese libro los jóvenes o los bolivarenses que quieran leer ese libro? ¿Leer? Sí. ¿Dónde está ese libro? O sea, ¿dónde reposa ese libro? ¿En alguna biblioteca donde puedan leer, conseguir? En las principales bibliotecas del país. Aquí en Bolívar no creo que tenga la Casa de la Cultura, porque lamentablemente, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. No he tenido ningún contacto con la Casa de la Cultura de aquí, de Bolívar. Al contrario, fui miembro de una asociación académica de Cuenca y pertenezco actualmente a la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna y de historiadores iberoamericanos. ¿Ya? Pero aquí en Bolívar absolutamente nada. ¿Algo que le falte por hacer a Saúl Mayorga? Muchas cosas. En la provincia de Bolívar, primero, cambiar, derrotar a la corrupción. Para uno asumir algún reto acá en la provincia de Bolívar, estos pueblos tienen que estar saneados, porque hay una epidemia de la corrupción. Y mientras no eliminemos, no extirpemos de raíz esta situación, no podemos asumir alguna responsabilidad, como es, por ejemplo, de una aspiración política o algún cargo que pueda ejercer durante algún gobierno. Primero tiene que extirparse la corrupción. Bueno, queremos agradecerle, estimado Saúl, por este tiempo y le dejamos en sus últimas palabras que se despida de sus coterráneos bolivarenses y de quienes lo van a ver por redes sociales. Muchísimas gracias. Agradecerle a usted
por la gentileza que ha tenido de invitarme a este programa que se difunde en YouTube, por los canales de YouTube, y seguir conversando a futuro de estos apasionantes temas. Tal vez quedan algunos cabos sueltos de lo que no se ha podido tratar el día de hoy. Mi agradecimiento muy especial y felicitarle a usted, aparte de esto, como coordinador de la Comisión Anticorrupción, desearle el mejor de los éxitos y que Dios le bendiga. Gracias, estimado Saúl. Muy gentil. Muchísimas gracias. Estimados amigos, nos despedimos de aquí desde Los Siete Santos, quien nos ha prestado este local para poder grabar esta edición con el doctor Saúl Mayorga Puma, a quien le agradecemos. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Let it go, make my body go, make our bodies high.